Buenas noches para los que se van conectando. Ya en unos minutos vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ¿vale? Gracias. Listo, profe. Una profe, buenas noches. Buenas noches. Muy buena noche, Mireya. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a dar unos minuticos mientras que el resto de compañeros se conectan. Muy buena noche para los que se van conectando. Vamos a dar unos minuticos mientras que los demás se conectan y arrancamos a las 6:15, ¿vale?
Ya en 5 minuticos damos inicio, ¿vale? Ya en 4 minuticos damos inicio, muchachos, ¿vale? Bueno, muchachos, pues primero que nada, muy buena noche. Espero que se encuentren muy bien. De pronto les pido un poquitín de excusas por el ruido, pero bueno. Ya en 2 minuticos vamos a dar inicio y les cuento cómo vamos a trabajar, ¿vale? Bueno, muchachos, yo creo que ya vamos dando inicio. Primero que nada, ya ahorita les voy a subir las notas del parcial porque como ustedes eh, se pueden dar cuenta, pues aún no las tienen y ahorita se las voy a subir, ¿listo? Ahorita pues vamos a trabajar con lo que veníamos revisando de régimen simple y ya arrancamos a ver las retenciones, ¿listo? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y empezamos a trabajar, ¿listo? De pronto les pido un poquitín de excusas si escuchan pues, bulla por ahí al fondo, pero pues bueno, ¿listo? Entonces, bueno, nosotros habíamos hablado
o en sesiones pasadas nos habíamos quedado, si no estoy mal, en los 4 grupos del simple, ¿verdad? Espérenme un momento. Entonces, porfa, ¿me recuerdan? Estábamos trabajando en el régimen simple, pero alcanzábamos a llegar a los 4 grupos. A estos. Espérenme un momentico. ¿Acá alcanzamos a llegar? ¿O no? ¿Me escuchan, muchachos? No, profe, hasta ahí no. Ah, bueno, gracias. Pero ya te digo hasta dónde. Dame un Muchas segundo. gracias. Entonces, como les decía, ahorita pues vamos a ver el simple un rato y vamos a empezar a ver retenciones. Les voy a colocar algo en el foro y ya ahorita les subo la nota, ¿vale? Para que no tengan inconvenientes allí con la nota. Vimos beneficios del simple ¿Sí? hasta ahí. Ah, muchas gracias. ¿Quién me estaba hablando por ahí? Alison. Gracias, Alison. Muy amable. Vale, sí, señor. Ah, bueno. Bueno, muchachos, entonces yo les venía diciendo, o sea, vamos a hacer un recuento y vamos a hablar pues un poco del primer corte, ¿listo? Nosotros en el primer corte habíamos o dejamos establecido pues como tal toda la historia pues de los impuestos, cómo se habían dado y habíamos hablado pues de unos impuestos a grandes rasgos, ¿sí? Que fue como el impuesto de renta, como el IVA, como el de ICA, a grandes rasgos, ¿sí? Hoy vamos a terminar de ver este régimen simple de tributación. Vamos a ver el IVA, vamos a ver un poco el impuesto de renta y luego vamos a empezar a ver retenciones, ¿listo? Ya con el tema de retenciones, vamos a empezar a hacer como unos ejercicios contables, vamos a empezar a hablar de los anticipos y un poco pues de quienes se consideran residentes en el país, quiénes no, cuál es la característica de ser residente en el país y no, ¿listo? Cuando hablamos pues de residencia tributaria no estamos hablando pues de un solo impuesto, sino que estamos hablando pues de varios impuestos, ¿vale? Para que lo tengan claro. Bueno, entonces, bueno, y veníamos hablando pues de los regímenes y en particular pues de este régimen que yo les contaba que este es relativamente nuevo. Este régimen pues es relativamente nuevo, entonces bueno, habíamos tocado los beneficios o habíamos visto los beneficios que tenían ese régimen o que tienen porque pues el régimen está actualmente, ¿listo? Y bueno, creo que hasta habíamos trabajado, habíamos hablado pues del beneficio que tenía con relación al pago de los aportes, ¿cierto? De los aportes de seguridad social. Y bueno, entonces vamos acá. Vamos a hablar de quiénes sí pueden pertenecer a este tipo de régimen, ¿listo? En este tipo de régimen tributario, encontramos las personas naturales y las personas jurídicas, ¿sí? Es decir, acá no dice, usted como es persona natural no puede estar en este tipo de régimen, ¿listo? Él dice, las personas naturales o las personas jurídicas, si quisieran, pudieran estar en este tipo de régimen, ¿listo?
que desarrollen actividad bajo una estructura empresarial. Cuando en este tipo de régimen habla o se tiene en cuenta de una estructura empresarial, voy a poner el ejemplo para que quede más claro. Obviamente, una persona jurídica, pues, trabaja bajo una estructura empresarial. Es decir, tiene unos gastos, tiene unos trabajadores, ¿cierto? Paga una nómina, vende unos bienes o unos servicios, por eso tiene que pagar algunos costos, paga unos arrendamientos, ¿listo? Eh, Eso habla cuando habla de una estructura empresarial. Entonces, obviamente, las personas jurídicas tienen este tipo de estructura empresarial. Las personas naturales, algunas sí las tienen y otras no. Depende de qué, cómo funcione. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando que, digamos, yo soy Miguel Peña y tengo varios contratos de prestación de servicio. Digamos que tengo 3 contratos de prestación de servicios en 3 entidades del Estado. Entonces, yo me voy para la empresa A, ¿cierto? Voy, trabajo desde allá, trabajo desde allá, digito mis cosas, utilizo los bienes de la empresa, etcétera, etcétera. Luego me voy para la empresa B y hago exactamente lo mismo. Y luego me voy para la empresa C y hago exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, yo ahí no estoy trabajando bajo una estructura empresarial. Estoy trabajando es por un tema de prestación de servicios y yo siempre hoy utilizo pues todo lo de la compañía. ¿Listo? Diferente que yo diga, yo tengo 3 contratos de prestación de servicios, ¿sí? Pero yo, para poder ejecutar esos contratos, pues tengo unas personas contratadas para poder cumplir ese objeto social del contrato. Tengo adicional, tengo que arrendar un local, tengo que pagar unos gastos inherentes a eso. Entonces ya cuando hablamos de eso, ya actuamos como, como una estructura empresarial. ¿Listo? Esa es la diferencia como tal. Bueno, eh, bueno. Eh, el siguiente ítem es que los ingresos brutos del año inmediatamente anterior sean hasta 80.000 VTs. ¿Listo? Este valor es del 2020, vamos a hallar el del 2021. ¿Listo? ¿Qué era la VT? ¿Nosotros ya lo vimos? ¿O no lo vimos que es la VT? ¿O no lo vimos, chicos? Creo que sé que por acá me escribieron. Ah, bueno, exactamente. Gracias. Gracias, sí lo vimos, por acá me escribieron que sí lo vimos. Recordemos que la VT es una unidad de valor tributario. Entonces, ¿quién me recuerda el valor de una VT para el año 2021? Para el año 2020 y 2021. A ver, muchachos. Interesante, yo también la voy buscando por acá mientras que ustedes me colaboran. Listo. Entonces, bueno, voy a compartir acá mi Excel. Un momento. Listo. Voy a compartir toda mi pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor. Control U. ¿Listo? Listo, entonces la VT para el año 2020, yo lo voy a colocar por acá, 2020, es de 35.607 y para el año 2021
es de 36.308. Entonces, bueno, recordemos que aquí, pues la diapositiva, muchas gracias, por aquí también ya me estaban dando el valor, muchas gracias, Mireya. Entonces, bueno, recordemos que estos eran los valores de VT o de unidad de valor tributario para cada uno de los años, para el año 2020 y 2022. Entonces, ¿qué me decía el régimen simple? Me decía, si usted tiene, voy a colocarlos por acá, 80.000, ingresos de 80.000, usted hasta 80.000 puede acceder a este régimen simple de tributación. ¿Listo? Voy a trasladar esto para acá. Listo. ¿Listo? Entonces, bueno, así estaban las cosas hasta el, ¿el qué? Hasta la última reforma tributaria, porque en la última reforma tributaria esto cambió y dijeron, bueno, los vamos a ampliar hasta 100.000 VTs, es decir, hasta 3.630 millones para el año 2021, ¿listo? Entonces, bueno, ya me voy a volver acá. Entonces, me habla de esos ingresos brutos. Cuando me habla de los ingresos brutos es ingresos por cualquier concepto, ya sea por un ingreso ordinario, por un ingreso extraordinario, por cualquier tipo de ingreso, ¿listo? Y que cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. ¿Esto qué significa o qué quiere decir? Que esté al día con todo el tema de impuestos, ¿listo? Si debe o algo así, pues no puede acceder a este tipo de régimen o no tiene ese beneficio, ¿listo? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ponerse al día con el tema impositivo para poder acceder al régimen simple de tributación, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. ¿Quiénes no pueden acceder al simple? No pueden acceder las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes, ¿listo? Aquí, pues obviamente las sociedades extranjeras no pueden acceder a ese régimen simple de tributación. ¿Por qué? Por lo que busca es la formalización, ¿listo? 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 Entonces, bueno, por eso es que como buscan la formalización, no se puede en los extranjeros, ¿listo? Y no, ni sus establecimientos permanentes, pues es una figura tributaria que existe allí con relación a los establecimientos permanentes. Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes, pues aquí no aplicaría. Pues, recordemos que cuando hablamos acá sin residencia, ¿sí? No quiere decir netamente que sea extranjero, ¿sí? Yo puedo ser colombiano, que eso lo vamos a ver más adelante, pero por algunos temas yo me fui del país y no he regresado en un periodo determinado, no cumplo con algunos requisitos, entonces yo puedo ser nacional, pero no residente, ¿listo? Como hay algunos extranjeros que son residentes fiscales, pues porque cumplen unas condiciones, ¿listo? Esa es como tal la característica. Las personas naturales que configuren los elementos propios de un contrato en realidad o un contrato legal reglamentario. Cuando nosotros hablamos de un contrato en realidad, ¿sí? Hablamos de estos contratos bajo vínculo laboral, ¿listo? Cuando hablamos de una relación legal y reglamentaria, era como la que yo les estaba contando, que si yo voy y presto mis servicios a la entidad A y utilizo los equipos de allá, las impresoras, etcétera, ahí ya se configura como un tema legal y reglamentario. ¿Listo? Bueno, las sociedades cuyos socios y administradores tengan, eh, tengan una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Este tema o este ítem, para que quede claro, digamos, yo tengo una sociedad con Mireya, ¿sí? Los dos constituimos una SAS, ¿listo? Y resulta que yo soy trabajador para una sociedad, ¿sí? Y la sociedad va a poner, se llama Unigermana,
¿sí? Entonces, yo trabajo en Unigermana, ¿sí? Pero Mireya y yo somos socios de la sociedad y queremos pasarnos al simple. Resulta que nuestra sociedad presta los servicios de contabilidad a la Colombo Germana, ¿sí? Entonces, por esa razón, como yo trabajo en la Colombo Germana y la empresa donde yo estoy que se quiere pasar al simple, pues tiene como relación de contratos con esa compañía, por esa razón no se puede pasar, ¿listo? Entonces ahí habla como de ese ítem, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos continuando acá. Bueno, entonces tomen notica, mientras que yo voy explicando, por favor, tomen nota a pantallazos. ¿Listo? Bueno, voy pasando. Vamos continuando y de nuevo pues les pido cosas por la voz. ¿Listo? ¿Quiénes tampoco se pueden pasar a ese régimen? Las filiales, subsidiarias, agencias sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeras no residentes. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay empresas que tienen como otras empresas, que son dueñas de otras empresas, pues esas tampoco se pueden pasar. ¿Listo? Las sociedades que sean accionistas, suscripciones participantes de fideicomitentes fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. ¿Qué, qué servicios prestan eh, una empresa que se dedica a los negocios de fiducia, por ejemplo? Para aclarar un poco este tema, ustedes que han escuchado, que saben, o de pronto si hay algo alguien que sepa. ¿No? Bueno, las fiducias se dedican a administrar los negocios, ¿listo? Entonces una sociedad, yo digo, yo quiero que estas acciones, una parte de las acciones, las administre la sociedad de la fiducia, entonces pues habla de estos tipos de negocios, ¿listo? Las sociedades que sean entidades financieras, pues entidades financieras nosotros tenemos los bancos, las corporaciones de ahorro, las cooperativas de ahorro, entre otras, y las sociedades que sean resultados de la segregación, división o extinción de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción. ¿Qué sigue? Bueno, acá sigue, entonces ya les hablo de ese termita puntual. Entonces, por favor, vayan tomando nota. Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Que si yo soy, digamos, Mireya y yo teníamos la sociedad, ¿cierto? Entonces tenemos la sociedad y dijimos, oiga, pasémonos al simple que ese es como medio bueno, etcétera, etcétera. Pero resulta que nuestros ingresos fueron muchísimo más altos de los 2.000 o de los 3.000 millones. Entonces dijimos, bueno, pero si nos pasáramos a ese régimen, ¿sí? Nosotros nos ahorraríamos unos impuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo, Miguel, voy a crear otra sociedad, ¿sí? Entonces, cuando lleguemos a unos límites, pues empezamos a facturar por otra sociedad. Entonces, cuando hacemos esa figura para la DIAN, eso es una segregación, división o extinción de un negocio, ¿listo? Entonces, la DIAN, pues también contempló esto como un sistema de evasión. Entonces dijo, no, pero pues si ese es el negocio, pues yo no lo voy a permitir. Entonces, por eso está colocando como esa restricción en ese punto, ¿listo? Bueno, recuerden que si van teniendo dudas, pueden ir levantando la manito allí.
Listo. Vamos aún con los que no. Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación a la venta de activos, arrendamientos. Básicamente acá estamos hablando de los de finca raíz y o actividades que generen ingresos pasivos que representan un 20% o más de los ingresos brutos totales de la empresa o de la persona jurídica. ¿Listo? Factory, las empresas que se dedican al factoraje o al factory, ¿de qué son estas empresas? A ver, las empresas de factory o de factoraje. ¿Qué les suena a ese factoring o factoraje? Bueno, como no les suena, entonces yo les voy a decir, resulta que las empresas, ustedes han escuchado que las facturas se puede considerar un título o valor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a revisar dos temitas. Primero, la factura, una factura de venta es un documento soporte contable. Sí, esa es como tal la primera característica. La segunda es que se puede considerar un título o valor, pero la pregunta es ¿cuándo es un título o valor? Pues cuando, digamos, yo soy una empresa que se dedica a la venta de computadores, ¿sí? Y yo a todos ustedes les vendí unos computadores, pero yo se los vendí a crédito a ustedes, ¿sí? Entonces la factura se considera un título o valor porque si, por ejemplo, yo les vendí a ustedes esos computadores a 60 meses, pero resulta que yo tuve una liquidez y yo necesitaba la plata hoy, ¿sí? Digamos, se los vendí la semana pasada, yo necesitaba la plata hoy. Entonces yo me voy con esas facturas para una empresa de factoring o factoraje y que eso por lo general, pues, los dueños son las entidades financieras. Yo les digo, vea, tengo estas facturas, como las facturas es un título de valor, pues yo quiero que usted me las compre. Entonces, digamos que yo les vendí esos computadores a todos ustedes por un valor total de 10 millones de pesos. Entonces, aquí están las facturas, yo se las vendo, ¿sí? Usted me entrega un dinero hoy y usted a los 3 meses, pues, o cuando se venzan las facturas, pues usted es el que va a cobrar la plata, ¿sí? Entonces, pues obviamente ahí entra una negociación, dicen, no, yo se las vendo a 8, etcétera. Bueno, entonces la empresa que recibe el facturaje, pues a los 3 meses va y cobra las facturas. Obviamente, pues ellos hacen un estudio de la empresa, cómo está, para todos estos efectos, para que no la vayan a robar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. Bueno, esas son las actividades de factoraje, ¿listo? Servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos. Cuando hablo acá de asesoría financiera, no es como, por ejemplo, una planeación financiera, o sea, de un presupuesto, de personas que se dediquen a hacer presupuestos, de hacer actividades contables, no. Esto va en otro entorno a las que se dedican a estructurar créditos básicamente, ¿listo? Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, activación de fabricación, actividad de fabricación, importación o comercialización de automóviles, y la otra es actividad de importación de combustible, ¿listo? Es decir, las empresas que venden gasolina, básicamente. Producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvoras, explosivos y detonantes, que básicamente pues acá es un monopolio que lo tiene Indumil, entonces ese tipo de empresa pues tampoco podrá pasarse a este tipo de régimen. ¿Listo? Por favor tomen nota y ya vamos continuando.
Bueno. Entonces, bueno, en el régimen simple está dividido en 4 grupos. Por favor, vayan tomando nota y ya explico cada uno de ellos. Bueno, entonces, bueno, este se divide en 4 grupos. ¿Listo? En el grupo 1 se encuentran las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. ¿Listo? Estos tienen un beneficio en particular que ya lo vamos a ver pues más adelante. ¿Listo? En el grupo 2 se encuentra comercio al por mayor y al detal, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual. Aquí les va a quedar un poco más claro para que, ¿qué? Aquí les va a quedar un poco más claro el tema para que lo trabajemos en la próxima, cuando veamos retenciones en la fuente. ¿Listo? Electricistas y albañiles, servicios de construcción, talleres de mecánica de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y de telecomunicaciones, y las demás actividades que no se incluyan en los demás grupos. ¿Listo? En la actividad 3 tenemos los servicios profesionales de consultoría científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluido los servicios de profesiones liberales. Cuando habla de los servicios de profesiones liberales, pues está hablando de, básicamente, de los abogados, los contadores, los ingenieros, etc. ¿Listo? Y el expendio de transporte, bebidas y comidas, ¿sí? Entonces, básicamente, hablamos pues de esos grupos en los cuales se pueden estar. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, vayan tomando notica y ya, mira. Bueno, entonces estos 4 grupos, o estos tienen algunas características especiales, ¿sí? Por ejemplo, pues con temas de IVA, ¿sí? Estos grupos, ustedes recuerdan que cuando vivimos las personas naturales y los responsables del IVA, ¿sí? Entonces, alguien del simple, obviamente, pues también puede ser responsable del IVA, ya lo vamos a ver en un rato cuando arranquemos con el tema del IVA, ¿bien? Pero ya les voy a explicar.
ellos tienen un beneficio que así cumplan con los requisitos, así vendan bienes, bienes o productos que tengan el IVA, pues ellos no tienen ese tema como tal del IVA. ¿Listo? Y el resto, pues si cumplen con los requisitos, pues obviamente deben de practicar el IVA. ¿Listo? Entonces hay algunos beneficios que tiene este régimen simple para el grupo en particular, el número 1, ¿listo? Y recuerden que lo que busca pues este régimen es que más personas se formalicen y asimismo pues si más personas se formalizan, pues más personas van a pagar. Por favor, tomen nota las cuatro tarifas que tiene el régimen simple, ¿listo? Y esa ya la vamos a ver más adelante, ¿listo? O sea, las vamos a dejar como más claras más adelante, ¿vale? ¿Listos? Bueno, si ya lo tienen listo, voy a dejar de compartir mi pantalla y les voy a dejar un temita en el foro, con eso voy sacando las notas y se las entrego de una vez, ¿listo? Para que ustedes vayan consultando, perdón, y ya lo vamos a ir revisando, ¿vale? Entonces, bueno, para ir sacando la primera nota de este corte, voy a dejar de compartir acá. Y con eso voy a ir revisando acá. Bueno, voy a colocar el micrófono un momento en silencio y ya les cuento qué es lo que vamos a hacer.
Listo, entonces, porfa, ya les dejé allí un temita en el foro en la semana 7. Aún no se han actualizado las fechas. Déjenme en esta semanita, yo las actualizo. ¿Listo? Actualizo las fechas, entonces por favor vayan respondiendo esas pequeñas preguntas, tómense 10 minuticos, mientras que voy revisando los foros del primer corte, que creo que ahí tenemos unas noticas y les entrego la nota del parcial de una vez, ¿listo? Entonces por favor vayan trabajando y ya revisamos. Ok, profe.
¿Listos, muchachos? ¿Listos? Muchachos. Chicos, ¿ya terminaron? No, profe. Bueno, les voy a dar otros minuticos más. Chicos, una pregunta. Denis, una compañera de ustedes, eh, Denis Caterín Caicedo, ¿alguno de ustedes la conoce? Es que yo sí veo que participó en un foro, pero no encuentro el parcial de ella. Bueno, y ya están las notas para que las revisen. Yo creo que no hay ningún problema. A uno le quedó un poquitico bajita, fue por lo que en los regímenes tributarios no colocó todo, ¿listo? Pero pues la nota más baja fue de 4.5. Les voy a dar unos 10 minuticos más para que continúen trabajando y ya miramos, ¿vale?
Chicos, les acabo de enviar un enlace para que por favor lo abran, lo vayan leyendo y ya lo socializamos. ¿Listo? Entonces les voy a dar unos 10 minuticos para que lo revisen y ya se los explico o les hago la contextualización. Profe, disculpa, ¿qué era lo que nos estaba diciendo? Señor Daniel, qué pena, no lo entendí. ¿Qué era lo que tenemos que revisar, profe? Disculpa. Bueno, les acabo de enviar un enlace, ¿sí? Entonces, abran el enlace, revísenlo, léanlo, les voy a dar 10 minuticos y ya en 10 minuticos los contextualizo de ese enlace. ¿Listo? Ok, listo, profe, gracias. Vale, Daniel.
Bueno, muchachos, ¿cómo nos fue con la lectura? Con la lectura y las notas. Listo, bien. Entonces, bueno. Voy a compartir la pantalla para empezar a ver, pues, el artículo que les envié. Bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar del IVA. ¿Listo? Este artículo, pues yo lo traje ya que es un tema muy interesante y vamos a empezar a trabajar pues con temas de IVA. ¿Listo? Entonces, bueno, como nosotros veníamos hablando o hemos venido hablando pues con todo el tema de la historia de los impuestos y todo esto, entonces el impuesto a las ventas en Colombia pues tiene unas características. Las características es que tiene una tarifa, tiene una base grabada y tiene una causación. También hay unos bienes exentos y excluidos, ¿listo? Y están los responsables del impuesto, y esos son los aspectos pues, que se van a ver en este artículo, ¿listo? Entonces vamos con el concepto del IVA. Dice así, es el impuesto de las ventas o de valor agregado, como también se conoce, es el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado o generado por el responsable. Cuando hablamos que es por el responsable, finalmente el que paga ese impuesto es el consumidor final, el que tiene esa responsabilidad de pagar el impuesto. La entidad que lo recepta simplemente pues lo recibe y se lo traslada a la DIAN, ¿listo? Aunque el impuesto se aplica sobre el precio de venta o del bien del servicio, en realidad el impuesto corresponde solo al mayor valor que se agrega o se genera por el comerciante. ¿Listo? Por ejemplo, si un comerciante paga un producto de 10.000, ¿cierto? Por el cual se va a pagar un IVA de 1.900 y luego lo vende por 15.000. Entonces acá en este pedazo, ¿sí? ¿De qué nos está hablando él? Él nos está hablando de un IVA generado y un IVA descontable. ¿Listo? Entonces voy a colocar por acá estos aspectos. IVA generado. Entonces vamos de una vez. Venga a ver si este está acá. Bueno, vamos a ver si está. Entonces, bueno. Y lo venden 15.000. Cuando lo venden 15.000, cobra un IVA de 2.850. Entonces, bueno, cuando él lo compra para venderlo y paga un IVA, ese IVA es descontable. Ya vamos a ver el concepto más claro para que les quede mejor el planteamiento. Y cuando él lo vende y cobra un IVA, es el IVA generado, porque él lo genera en la venta y es el que le va a pagar a la DIAN. ¿Listo? Al presentar su declaración de IVA, el comerciante solo pagará la diferencia entre lo que generó, el IVA generado, y el que pagó inicialmente, el IVA descontable. Bueno, ¿quién paga? ¿Quién paga la totalidad del IVA? Es el consumidor final, pues a no poderlo vender o agregarle valor, no lo puede descontar el IVA, como es el caso del comerciante. Entonces, bueno, menos mal que acá se conectó. Catherine, ¿cómo vas? Catherine, no te escucho. Catherine, mira, lo que pasa es que estaba revisando. No te escucho, Catherine. ¿Alguno de ustedes escucha a Catherine? No, yo soy el único que no la escucha. Muchachos. No, yo tampoco la escucho. Gracias, Daniel, por responder. Qué bien. Catherine, mira, lo que pasa es que yo no encontré tu parcial. Entonces, si quieres, envíame por acá el correo donde me lo enviaste y yo con eso lo busco y te coloco la nota, ¿vale? ¿Listo? Entonces, bueno, si quieres, envíame un mensaje por acá por el chat de Zoom del correo del que me enviaste el parcial para yo buscarlo porque no lo encontré, ¿vale?
Entonces, bueno, de acuerdo a lo que veníamos hablando nosotros, indica pues que ese IVA tiene una particularidad que quien lo paga es el consumidor final, ¿sí? Pero muchas veces el consumidor final no puede tomarse un IVA descontable porque quien va a consumir ese bien es el consumidor final, ¿listo? Entonces ya está ahí, se acaba como toda la cadena del IVA, ¿listo? Entonces, bien. Bien. El hecho generador, cuando hablamos del hecho generador, es que todos los impuestos tienen un hecho generador, ¿sí? Cuando hablamos de este hecho generador es cuál es la razón que hace que se genere el impuesto como tal, ¿listo? Eso nosotros lo vamos a ver en IVA, en ICA, en renta, ¿listo? Pero pues como yo les digo, acá lo vamos a ver, pues lo vamos a tratar de ver a un grosso modo, ¿listo? Para ya después plantearlo a un ejercicio, pues ya contable. Primero vamos a ver el IVA, luego vamos a ver el ICA, luego las retenciones y así ir ajustando un impuesto junto con sus presentaciones, ¿listo? El IVA se genera y por tanto nace la obligación de cobrarlo cuando se vende un producto que está grabado con el IVA o se presta un servicio. Ahí ese es el hecho generador. Nosotros podríamos decir que el hecho generador o lo que causa el IVA es la compra o la adquisición de un bien o la adquisición de un servicio. ¿Listo? ¿Cuándo me van a cobrar el IVA? Pues cuando yo adquiera ese servicio y la persona pues esté obligada a facturar ese IVA. No todos estamos obligados, ¿sí? Es decir, como si yo fuera, digamos, a la papelería y por comprar determinados productos, a mí me cobraran el IVA. No, porque ellos no están obligados, ¿listo? Ellos no están obligados, entonces es por esa razón que ellos no me pueden cobrar ese impuesto de valor agregado, ¿listo? El artículo 420 señala los hechos generadores del IVA. Tenemos en el IVA unos bienes corporales e inmuebles, con excepción de los expresamente excluidos. Bueno, esto no lo vamos a leer. Aquí nos habla de qué bienes tienen IVA y cuáles no. ¿Listo? Entonces, en resumen, el IVA se genera. Listo, aquí Catherine nos dice que nos escucha bien, pero Catherine, por favor envíame, escríbeme por acá por este correo, por este mensaje o por este chat, el correo del que me enviaste el parcial porque no lo encuentro. ¿Listo? Para colocarte la nota. El hecho generador se produce aun cuando no esté obligado, cuando no sea obligado que se cobre el IVA, como cuando quien realiza la operación es responsable del régimen simplificado. Como ustedes recuerdan, este régimen simplificado ya no existe, solo que la página pues no lo ha actualizado. Ahí hablaríamos pues como tal de personas naturales. ¿Listo? Bien. Es decir, cuando dice siempre nace una obligación, pero esa obligación que nace, pues, o se puede generar cuando se da el IVA o no se da el IVA. ¿Listo? Por ejemplo, quien vende calzado está realizando el hecho generador del IVA por cuando está vendiendo un producto grabado. Bueno, es decir, siempre existe una obligación, ¿vale? Bueno, causación. Cuando hablamos de causación, eh, vamos a ver esto y ya les coloco un contexto. El IVA se genera cuando se vende un producto grabado y se causa en el momento que se realiza la venta. Cuando nosotros hablamos, bueno, entonces Catherine, te voy a hablar acá por privado, mientras tanto, mientras que vamos revisando. Ustedes vieron contabilidad básica, ¿cierto? Entonces yo creo que ustedes escucharon algo de causación. ¿Qué escucharon de causación?
de registros contables. Es decir, cuando nosotros hablamos de causación, hablamos de que cuando se registra el hecho económico, ¿listo? Nosotros tenemos dos tipos de contabilidad, una contabilidad que es de caja y otra que es de causación. Cuando hablamos de la contabilidad de causación, ¿sí? Es que yo tengo que registrar el hecho económico en el momento que suceda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la causación y está la caja. La caja es, yo registro el hecho económico cuando, cuando me pagan, ¿vale? Entonces, esas son como las dos causas. Entonces me dice, usted registra el hecho generador cuando se causa, cuando se hace la venta. ¿Listo? La causación tiene relación con cada momento que se debe facturar y cobrar el IVA. La causación de ese impuesto, dice el artículo 429. Aquí sucede algo muy particular con la causación. Yo soy, digamos que yo le vendí un televisor a crédito a Cate, ¿cierto? Entonces, digamos que yo le di 5 meses de crédito, ¿sí? Entonces yo le dije, llévese usted el televisor y en 5 meses me lo paga, no se preocupe. Pero resulta que yo tengo que pagar IVA el otro mes. Ese IVA que yo le vendí hoy a Catherine, yo tengo que pagarlo, así yo no lo haya recaudado, tengo que pagarlo. Entonces, porque yo ya lo causé, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no tengo plata? Entonces algunas personas preguntan, venga, pero si no me han pagado a mí, ¿yo cómo lo voy a pagar? Entonces ahí sí, grave porque es que la causación y el hecho general, o sea, en el momento de la factura, más no del pago, entonces usted tiene que sacar de su bolsillo y pagar. ¿Listo? Entonces, vea, el impuesto se causa. Cuando hablamos de que se causa, se registra contablemente en las ventas. Y ahora con el tema de la facturación electrónica, que la DIAN pues lo tiene como más regulado, entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar con ese inconveniente que la DIAN pues no se le puede, no se le escapa nada, ¿sí? Eh, no se le escapa nada. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, ¿listo? Dice, en las ventas, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente. Eh, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto o retroventa con condición resolutoria. Es decir, el momento que se entregue la factura, así sea o no se haya entregado el bien. ¿Listo? Dos, en retiros a los que se refiere el literal B. Es decir, en el momento que se genere la factura. En la prestación del servicio, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente o en la fecha de terminación del servicio o pago en abono en cuenta, la que fuere anterior. ¿Listo? Es decir, acá, ojo, tiene que revisar. ¿Listo? En las importaciones, al tiempo de la nacionalización, ¿listo? Entonces, ahí es donde se causa. ¿Listo? Bueno, por favor, vayan tomando nota y ya continuamos. Un momentico, muchachos.
Bueno, entonces, bueno, entonces vamos revisando el documento. ¿Listo? Bueno, ¿quiénes son los responsables del impuesto a las ventas? ¿Listo? Entonces, ojo, los responsables, y creo que nosotros los vimos cuando empezábamos a ver todo el tema de los regímenes, y están estipulados en el artículo 437. ¿Listo? Recordemos que en este artículo hablaba de de quienes tenían la obligación de, quienes tenían la obligación de, de ser contribuyentes o no. ¿Listo? Entonces allí vemos pues algunas características. ¿Listo? Entonces dice el artículo 437 del Estatuto Tributario, señala que son responsables del impuesto a las ventas, entendido como responsables las personas o empresas que lo cobran, lo recaudan y transfieren sus cuentas a la DIAN. Y allí señala las responsabilidades de este impuesto, son los comerciantes, importadores y quien preste servicio. Recordemos que esto ya lo habíamos trabajado. En resumen, se puede decir que son responsables del impuesto sobre las ventas todas las personas jurídicas naturales que vendan productos o presten servicios. ¿Listo? Tarifas del impuesto sobre las ventas. Tienen varias tarifas. ¿Listo? Tenemos una tarifa del 0, una tarifa del 5 y una tarifa del 19. También existe aún vigente, ¿listo? Para algunos convenios, una tarifa del 16%, ¿listo? Cuando hablamos de una tarifa especial del 16%, estamos hablando, de que algunas entidades que están como en algún convenio, ¿sí? Tienen esta característica, ¿vale? Cuando hablamos de alguna tarifa del 0, ¿listo? Tienen unas características especiales, ¿vale? Entonces, aquí, en la tarifa del 5% se encuentran las que están estipuladas en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Entonces les voy a pedir un favor. Ingresen a ese artículo e indiquen 10 artículos que estén grabados con esa tarifa. Ya les voy a colocar en el chat. Y bueno, entonces voy a colocar acá. Les voy a activar un foro, ¿listo? Entonces, muchachos, recuerden que eso está en el artículo 468-1. Entonces les voy a colocar el foro, ¿listo? Espérenme un momento, ya les coloco el foro para que también vayan participando en este. Entonces el foro dice de la siguiente manera. Acá, en la semana 7 es que estamos. Entonces, añadir nuevo tema. Entonces dice, responda. Les voy a colocar de la siguiente manera. De acuerdo
a lo estipulado en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, indique 5 productos que tengan la tarifa del 5%. ¿Listo? Entonces, por favor, respondan, muchachos, y les voy a dejar este tiempito para que, por favor, diligencien el foro, y por hoy vamos a dejar hasta ahí. ¿Listo? Se pueden desconectar, excepto Catherine se queda conmigo un momentico. ¿Listo, muchachos? Entonces, chicos, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Listo, profe, gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias. ¿Qué semana quedó? Profe, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias, se cuidan. Bueno, mire, ya se cuidan, muchas gracias. Catherine, ¿me escuchas? Catherine, yo no te escucho. Bueno, Catherine, yo te cuento, o sea,